Para eso quiero que busque el libro de Números capítulo 32, versículo 16 al 23. Números capítulo 32, versículo 16 al versículo 23. Si ya lo encontró, voy a invitarle que estemos de pie para leer. Y los chiquillos ya lo tienen puesto ahí en la pantalla. Dedo de fuego ahí rapidito. Y nos ayuda a los que tenemos problemas con la vista y podemos leer con claridad. Vamos a leer entonces esa porción, Números 32, del 16 hasta el 23. Dice así la palabra del Señor. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestra casa hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Amén. Pueden tomar asiento. La verdad que en todo el capítulo 32 se narra esta situación del pueblo de Israel, y voy a procurar dar un poco de contexto para entender por qué Moisés impone estas normas. El pueblo había obedecido al Señor, salió de Egipto, Moisés lo sacó, dice la Biblia, y Dios lo sacó con mano poderosa, y de alguna manera cuando llegaron cerca de la tierra, la Biblia narra, lo hemos compartido en alguna oportunidad en la predicación de la palabra del Señor, cuando están listos para entrar a la tierra, y cuando están así, entonces Moisés comete un error a la luz de lo que pasó. Claro que fue un error, porque Moisés ni siquiera debió haber consultado a nadie ni haber hecho un intento de averiguar cómo era la cosa, ¿sabe? Él tenía orden de traer al pueblo y meterlo a la tierra, listo. Pero él, con un acto un poco así democrático, entonces, porque escuchó sería bueno ir a averiguar, ¿por qué no mandamos a alguien a mirar? Y en esa democracia se murió absolutamente el propósito de Dios. Entonces, una de las cosas que a veces cuesta entender, que con Dios no hay democracia. Oh, qué jodida esta cuestión, si cómo no va a haber democracia. Con Dios, hermanos, no hay democracia. Con Dios hay teocracia. Y nosotros debemos acostumbrarnos a sujetarnos a la voluntad del Señor y a ir hacia donde Dios quiera que vayamos, y no estar cuestionando las decisiones de Dios. Moisés mandó unos espías, y usted sabe la historia, los espías trajeron 10 espías, trajeron un informe terrible, solamente 2 dijeron que se podía tomar la tierra. El asunto es que el pueblo rehusó entrar a la tierra, y por eso tuvieron que vagar 40 años en el desierto. Y luego que todos los adultos que habían salido de Egipto fueron muriendo, fueron cayendo en el camino, porque el Señor dijo: aquellos que no creyeron que yo podía meterlos en la tierra, ninguno va a ver la tierra que yo les prometí. Todos van a caer en el desierto. Y sus hijos, aquellos que ustedes decían que iban a ser esclavos de los pueblos, ellos van a poseer la tierra. Y entonces ustedes estarán en la presencia de Dios, y ellos disfrutarán las bendiciones de Dios. Y tal cual acontece. Y el pueblo ya ha pasado 40 años, está listo para tomar la tierra de Canaán, y tienen que hacer este primer avance, que es cruzar el Jordán para ir a la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, había algunas de las tribus bastante grandes, con muchos ganados. Recuerden que los judíos eran un pueblo ganadero, y entre ellos tenemos entonces a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad
que tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, dice el capítulo 32, versículo 1, y vinieron a la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam y varias ciudades más. Dicen: la tierra que Jehová dio delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y sus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia ante tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. ¿Qué querían estas tribus? Antes de cruzar el Jordán, la meta del Señor es: crucen el Jordán, posean la tierra. Pero antes de llegar a la porción del Señor, antes de llegar a la porción de Dios, ellos encontraron un lugar bonito, un lugar encachado así, con mucho pasto, con mucha abundancia de agua para los ganados. Pero ese, ¿saben? No era el propósito del Señor. Era el propósito cómodo. Era la comodidad de tribus que dijeron: oh, aquí hay harto pasto, hay harta agua. ¿Por qué no nos permite Moisés, en vez de hacer lo que Dios quiere, por qué no permite que nosotros nos quedemos de este lado? ¿Por qué no dejas que simplemente nos quedemos a este lado del Jordán? Entonces aquí uno encuentra una de muchas oportunidades que muestra la Biblia, donde los seres humanos, ante un desafío de buscar con esfuerzo la bendición de Dios o la comodidad de nuestro cuerpo, ¿qué elegimos nosotros? La comodidad de nuestro cuerpo. Y estas tribus no querían entonces cruzar el Jordán. Y aquí se produce esta situación que hace que Moisés, por supuesto, tome algunas medidas. ¿Sabe? No es la única porción, no es la única oportunidad del texto bíblico que muestra esta realidad. Cuando uno ve esta elección de comodidad antes de la pelea, cuando uno ve esta elección de cosas fáciles, de no pagar el precio, en vez de sufrir por la causa de cumplir el propósito de Dios, es imposible no recordar. ¿Se acuerdan cuando se pelearon Abraham con su sobrino Lot? ¿Se acuerdan? Lo hemos comentado, lo hemos predicado incluso. Y dice que Abraham, cuando vio que estaban, porque ni siquiera ellos pelearon, los que pelearon fueron los siervos, los que llevaban las ovejas. Y dice que Abraham le dijo: ¿cómo vamos a pelear? Le dijo: nosotros somos parientes, somos de la misma sangre, esto no está bien, hay que buscar una solución. Así que Abraham, siendo el patriarca, siendo el que tenía la autoridad para ordenar y decirle: mira, tú te vas para allá porque hay problemas, le dice: somos de la misma familia, está toda la tierra delante tuyo, elige lo que tú quieras, pero no peleemos, hay espacio para todos. ¿Y qué es lo que elige Lot? Lot elige lo cómodo, Lot elige lo fácil. Y observó entonces la parte del pastito, de la agüita, de los riachuelos, para los ganados, y le dice: miré, le dice: ya digo, lo pensé bien. Para el lado acá hay unos cerros, unos peladeros sin nada, para el lado acá hay unos riscos, para acá hay pura roca. Y miré esa partecita que está con harto pastito, con agüita, y lo pensé bien y me gustó la parte con pastito, con agüita. Y dice que fue poniendo sus rebaños y fue avanzando hasta que por el pastito y la agüita lo llevó a las puertas de una ciudad extremadamente pecadora. ¿Se acuerdan? Lo cómodo, lo fácil, hermano, a veces no nos lleva a la bendición de Dios. A veces la porción de Dios no está asociada a nuestra comodidad. A veces la porción de Dios está asociada a pagar un precio. A veces el que lleguemos al lugar o obtener lo que queremos significa pagar un precio. Y nos resulta difícil a veces pagar un precio. Más nos gusta estar cómodos, más nos gusta estar relajados, más nos gusta no tener que hacer tanto trabajo ni esforzarnos. Y esto pasa con estas tribus. Ellos no quieren pagar el precio. Entonces, ¿por qué no nos dejan aquí nomás? Ustedes siguen, crucen el Jordán. Ustedes, miren, la parte que el Señor ha dado para nosotros, de esta tierra que fluye leche y miel, se la regalamos a ustedes. Y nosotros nos quedamos de este lado. ¿Y sabe lo que pasa con Moisés? Moisés se indigna con ellos. Se enoja absolutamente. Y dice: y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿De eso me están hablando? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra.
subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: ninguno de ellos verá la tierra que yo les había prometido. Entonces Moisés hace una lectura de lo que quiere hacer Rubén y lo que quiere hacer la tribu de Gad, diciendo: lo que ustedes están proponiendo, lo único que va a producir es desánimo en el pueblo. El pueblo se va a asustar, porque si ya tenemos una labor enorme por delante, que es conquistar toda la tierra de Canaán, que dos tribus se vengan atrás y digan: no, nosotros nos quedamos acá nomás, no vamos a pasar el Jordán, así que les vaya bien con su batalla. Entonces Moisés se indigna con ellos y dice: lo que está pasando con ustedes es el mismo espíritu de sus padres, que cuando estuvieron frente al desafío de tomar la tierra de Canaán, se acobardaron y no avanzaron y no conquistaron la tierra que Dios les había dado. Entonces, ciertamente, hermanos, la Biblia muestra en más de una oportunidad, hay muchas situaciones en nuestra vida que a veces nos agobian, nos asustan. Pero ¿sabe? Si el Señor te dice que te quiere poner en ese cerro de allá arriba, ahí está nuestra bendición. Lo que tenemos que hacer es seguir el camino del Señor. Cuando Abraham escucha que su sobrino Lot elige la parte verde, los pastitos y la comodidad de las ovejas, entonces Abraham le dice: perfecto, arreglado. Yo miré al peladero ya, allá la roca arriba, esos cerros donde no hay paz, no importa, yo me voy para allá. ¿Por qué Abraham está tan tranquilo? ¿Por qué Abraham está tan relajado? Sabiendo que a lo mejor arriba no se ve pasto. Yo creo que los que más reclamaron fueron los pastores de Abraham. No, el jefe la embarró, la decisión fome. ¿Cómo se le ocurre, jefe, usted el que manda? Si él es su sobrino, ¿por qué él va a hacer? Va a tomar la parte mejor. Mire, va al lado donde están todos los pastos y nosotros nos manda lo más incómodo, a los montes, a los cerros, ahí donde no hay nada. Ni siquiera hay ciudades, porque acá abajito hay ciudades para venderle las ovejas y hacer negocio. Y ahora le dice: tranquilo, vamos allá, tranquilo. Hay varias razones por las cuales Abraham está tranquilo. Número uno, porque sabe Abraham que el Señor le ha dicho: para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, todo es tuyo. Todo es tuyo. Así que lo que elegía Lot también era de Abraham. Todo era de Abraham, porque la promesa era para Abraham, no era para Lot. Pero aquí uno observa, cuando alguien es bendecido, cuando alguien sigue a Dios, cuando alguien tiene el valor, la pachorra y digamos el coraje de salir adelante, ¿sabe? Cuando tú tienes esa actitud, tú eres bendecido y todos los que te rodean son bendecidos. Amén. La bendición de Lot venía porque Abraham era bendecido, la promesa era para Abraham, pero Abraham era capaz de bendecir a todo el mundo. Así que Abraham tenía claro que si iba al norte, al sur, donde fuera, Dios lo iba a bendecir. Y si estaba en el cerro donde no se veía ni un poco de pasto, Dios le iba a proveer pasto suficiente para su rebaño. Iba a seguir creciendo, iba a seguir avanzando, iba a seguir enriqueciéndose, porque tenía la promesa del Señor. Entonces, cuando tú ves una situación ventajosa, sin bendición de Dios, y ves una situación, digamos, árida, incómoda, con la bendición de Dios, siempre elige lo incómodo. Siempre elige el esfuerzo, porque si ahí está la bendición de Dios, es lo mejor para nosotros. Entonces lo que hace Moisés es encarar a estas tribus y decirle: lo que ustedes hacen es una cosa que va a desanimar al pueblo y por supuesto va a perjudicar la conquista de la tierra que el Señor nos ha dado. Y ahí nosotros nos encontramos entonces con que Moisés les impone un deber. Dice: y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más a la ira de Jehová contra Israel. Y si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: tenemos otra propuesta. Te proponemos otra cosa. Déjanos aquí sin cruzar el Jordán, pero hagamos un compromiso. Nos vamos a hacer ciudades donde dejar protegida a Nuestra Señora, a nuestras mujeres, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y nosotros nos vamos a armar y vamos a ir con ustedes a conquistar la tierra. Y una vez que conquistemos la tierra, entonces Moisés le dice: cuando la tierra sea conquistada, vuelvan a su lugar, quédense allá. Si ustedes eligieron esa tierra, pueden hacerlo. Entonces, hermanos,
Cuando uno mira estas porciones, uno tiene que sacar una lección para la vida propia. Generalmente es complicado cuando alguien tiene dificultades. El camino difícil es difícil al mismo tiempo de ser elegido. Y muchas veces nosotros hacemos incluso que nuestros hijos no se acostumbren al camino difícil. Hace poco me encontré con un joven que estudió con nosotros en el Instituto Bíblico, y hacía muchos años que no lo veía, varios años, antes de la pandemia. Estuvo en clases el día miércoles pasado en el Instituto Bíblico, y mientras conversábamos yo le pregunté: ¿cómo está tu hermana? Bien, me dice, está haciendo un magíster, ahora es profesora en la universidad. Yo le dije: qué maravilloso que esté haciendo clases. Porque cuando ella estaba en primer año de la universidad, estudiaba nutrición y dietética, entonces comenzaron a ir las pruebas, hija regalona, los ojos de su padre. Entonces conversaba yo con su padre y decía: oh, estoy preocupado, pastor, me decía, porque tiene tanto que estudiar, está complicada la cosa. Y yo la veo que en la noche a veces se queda estudiando, así como si fuera una cosa novedosa que para sacar una carrera no se tenga que estudiar. Obvio que hay que estudiar, obvio que hay que sacrificarse si la cosa es así. Entonces, en un momento me dijo: ¿sabe qué, pastor, que estoy pensando que voy a retirarla de la universidad? Y ahí la niña estaba que no, que había un ramo que era difícil y que era complicado y que le daban ganas de llorar porque no lograba estudiar. Yo le decía: tú tienes que estudiar. Busca otra forma, haz resúmenes, busca texto, pregúntale, trabaja con otro compañero, busca una solución, pero no te rindas, sigue adelante. Y entonces el papá me decía: ¿qué pasa si le da algún problema a la mente? ¿Qué pasa si se me enferma? Yo le decía: no, si ella está joven, tiene como 19 años, su cerebro 0 kilómetros. Le decía: no te hagáis problemas, se tiene que aperrar y seguir adelante. Y al final nos costó mucho convencerlo, y al final estudió, y ahora nos dice: yo ahora está estudiando, está trabajando en la universidad, está haciendo un magíster, le ha ido bien. Logró seguir el camino difícil y pagar el precio. Y eso tuvo resultados. Cuando tú y yo pagamos el precio, cuando tú y yo nos esforzamos, siempre va a haber un resultado de bendición. Pero Dios no bendice a los flojos, hermano. Dios no bendice a los cómodos. Dios no bendice a los cobardes. La Biblia establece permanentemente que tenemos que tener el valor para seguir adelante y tomar victoria en los desafíos que Dios nos ha puesto. Esta nación estaba frente a un desafío: ir a batallar por conquistar la tierra de Canaán. Y por supuesto se necesitaban todas las manos. Cuando se tiene el desafío, se ve todo cuesta arriba. Cuando tú tienes que hacer un trabajo, siempre es incómodo. Pero ciertamente si aprendemos a confiar en Dios, si estamos claros que esa es la voluntad de Dios, siempre que obedezcamos, Dios nos va a dar la victoria. Por lo tanto, hay cosas engañosas. A veces el enemigo pone lo más cómodo, lo más fácil, lo más cercano, para que nosotros nos dejemos estar. Dios siempre va a ayudar y va a bendecir a los que se esfuerzan. Por lo tanto, las cosas a veces son medias como confusas. Lo que más sencillo a veces no resulta siempre ser la voluntad de Dios. Y lo que tú y yo debemos preguntarnos: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios desea que nosotros realicemos con nuestros dones, con nuestras capacidades? Pero tenemos que aprender a pagar el precio. La historia de Israel dice que una vez que el pueblo del Señor logró tomar y conquistar la tierra, una vez que se estableció, las únicas tribus que permanentemente estuvieron en peligro, adivinen cuáles fueron: la tribu de Rubén, la tribu de Gad, aquellas tribus que habían estado, por supuesto, no dispuestas a dar la batalla. Esas tribus estuvieron siempre expuestas. Los primeros que eran atacados eran, por supuesto, los de Rubén, eran los de Gad. Los que siempre requerían socorro de las tribus eran los de Rubén y eran los de Gad. ¿Y por qué pasaba esto? Porque simplemente ellos siguieron el camino fácil y no obedecieron la voluntad del Señor. Dios les había dicho que cruzaran el Jordán y que conquistaran la tierra. No, ellos no quisieron hacerlo. Por lo tanto, hermanos, si hay una cosa que nosotros debiéramos meditar en nuestra vida, ¿qué es lo que Dios nos está llamando? ¿A qué batalla nos llama? Si Dios te llama a un desafío, si Dios te llama a un trabajo, si Dios te llama a un nuevo periodo en tu vida, entonces tú no te acobardes, porque si esa es la voluntad de Dios, Dios te va a dar la fuerza. Dios nos va a dar la fuerza para cumplir con los propósitos que Él ha puesto en nuestros corazones. Ciertamente estamos en un tiempo complejo. Estamos en un tiempo difícil. Nuestra iglesia tiene desafíos enormes.
Y en esos desafíos nosotros necesitamos que cada uno se ponga en la fila de batalla a sumarse al esfuerzo de construir lo que significa la bendición. La bendición ¿para quiénes? Para nosotros, hermanos. La mayoría de nosotros aquí estamos de paso y ya nos queda poco hilo en la cartera. Pero ¿sabe? Cuando tú te esfuerces, cuando tú ayudes, cuando tú trabajes, cuando tú sirvas, cuando frías las sopaipillas para el mate criollo, cuando saludes a los hermanos, cuando le das una bienvenida, ¿sabes? Tú no estás sembrando para ti, estás sembrando para las generaciones que vendrán. Entonces me alegro de la iniciativa de que la hermana Ivonne llamara a los niños, porque para ellos estamos trabajando para nuestros hijos, para nuestros nietos, para que la obra de Dios crezca y sea bendecida. Entonces nosotros tenemos que pelear la batalla. La Biblia nos desafía permanentemente. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo donde quiera que vayas. Hay una cantidad enorme de versículos de la palabra que siempre nos están animando para hacer el trabajo difícil, para seguir adelante, para que no nos derrumbemos frente a los desafíos. Entonces, esta palabra a nosotros debiera dejarnos una enseñanza y sin duda nos habla de la necesidad de algunas verdades fundamentales. Número 1, primera verdad que uno debe aprender de este texto: la importancia de que vayamos juntos, todos. Que nadie se quede atrás, que nadie sienta que no es necesario, que nadie, no, si yo estoy o no estoy, da lo mismo. No, eso no piense nunca eso, porque la obra de Dios, cuando Dios le trajo a ser parte del trabajo de esta congregación, es porque Dios tiene un propósito con su vida. Entonces usted es parte de esta familia, usted es parte de este trabajo. Es necesario que nosotros entendamos lo importante que es nuestra participación, nuestra colaboración, nuestra oración, nuestro apoyo, que cada uno de nosotros esté en el campo de batalla para llevar adelante la obra del Señor. Entonces, el trabajo de unidad, el trabajo de trabajar juntos es demasiado importante. Nosotros estamos muy avanzados con el trabajo de nuestra iglesia, o de la formación más bien del templo de la iglesia central. Yo diría que fácilmente estamos sobre el 75% del esfuerzo que hay que hacer. Y este fue un mensaje que puso muy fuerte Cristian con nosotros. Él comenzó a conversar y a mostrarnos que de alguna manera uno piensa, pero no se ve nada. Porque si uno ve el terreno, tanto los mismos cercos de madera, como que no se ve nada. Pero de lo que nosotros, el esfuerzo que tenemos que hacer, sobre el 75% del esfuerzo ya lo hizo la iglesia. Ustedes ya hicieron ese esfuerzo, queda lo menos. Pero es necesario que estemos juntos. Es necesario que oremos, que clamemos, que nos unamos como familia de la Iglesia Centro Cristiano Protestante, que nos apoyemos los unos a otros. Es necesario que nosotros nos demos una voz de aliento. Es necesario que nosotros colaboremos los unos con los otros. Es necesario que nos amemos entrañablemente para que la obra de Dios crezca. Segundo concepto, aquí nadie sobra. Aquí no nos podemos dar el lujo de decir, no, con 2 tribus menos, con 3 tribus menos la vamos a hacer. ¿Sabe? Necesitamos todas las tribus. Y necesitamos todos los toques, con la pluma parada para hacer el trabajo del Señor. Necesitamos las manos de todos. Necesitamos el esfuerzo de todos. Tenemos capacidades distintas, dones distintos, atributos distintos. Hay hermanos que son caperuzos en la parte de construcción, hay otros que se manejan en administrar, en generar recursos, hay hermanos que sirven, hay hermanas que sirven, que trabajan, que inventan, que crean, que tienen idea, que tienen iniciativa. Todo eso nos sirve. Todo eso es indispensable para nuestro trabajo en la obra del Señor. Es indispensable. Entonces, esta porción de la Biblia es un mensaje que tiene que ver con lo que nosotros estamos viviendo ciertamente. Así como Canaán necesitaba ser conquistada, así como el pueblo tenía que dar una batalla para tomar la tierra prometida, nosotros estamos dando una batalla. Hay una tierra que el Señor nos dio. Con el esfuerzo de la iglesia y con la bendición del Señor, esa tierra ya es nuestra, está pagada, está en nombre de la iglesia. No está en nombre del pastor ni de un amigo. Aquí en esta iglesia no viene alguien y nos roba los computadores y se pierden las cosas y la plata no sabe. No, aquí la plata está bien clara, se maneja ordenada y transparentemente, y ahí está la tierra comprada con el esfuerzo y la bendición del Señor. Es nuestra tierra. Hay que tomar ese lugar, hay que terminar de construir, hay que terminar de levantar toda la estructura del edificio de la iglesia. Y en eso
nadie sobra, nadie está de más. Por humilde que sea su labor, por sencilla que sea, es indispensable para que cumplamos nuestra meta. Entonces, en la obra del Señor nadie sobra, todos son necesarios. Tercer concepto, la Biblia está completamente, detallada de muchas oportunidades. Le podría mostrar muchos versículos, pero no me quiero extender porque tenemos que hacer la Santa Cena. La tribu de Judá le dice a otra tribu: oye, tú sabes que a mí me dieron esa parte, ¿por qué no me acompañáis y peleamos acá? Y cuando tomemos esa parte yo te acompaño y peleamos allá. Eso es lo que dice la palabra. Ese es el modelo bíblico. Entonces, si usted piensa que una vez que terminemos el edificio de la iglesia central, ahí se acabó el esfuerzo de esta iglesia, permítame decirle, y no quiero desanimarlo, que ese es el principio solamente. Porque cuando logremos conquistar el edificio de la iglesia central, después hay que seguir construyendo otros edificios. Hay que construir San Marcos, hay que construir San Pedro, hay que construir Coronel, hay que construir Penco, hay que construir Tomé, hay que construir Los Ángeles, hay que construir Puerto Montt, hay que construir Valdivia, hay que construir Chillán, y donde el Señor nos lleve. Tenemos que seguir haciendo la obra del Señor. Pero todos tenemos que hacer juntos la obra del Señor. Todos tenemos que hacer juntos la obra del Señor. Porque somos un solo pueblo. Somos una familia. Somos una familia. Por eso es tan notable la actitud de Moisés. Moisés tiene claro cuál es el propósito de Dios. Moisés dice: nadie se resta. Nadie se resta. ¿Quieren quedarse acá? No es lo que Dios dijo. ¿Quieren quedarse acá antes de pasar el Jordán? Ok, pero peleemos la batalla juntos. No hay problema. Hay un versículo que a mí me llamó particularmente la atención, que es el versículo 23. Dice: si ustedes no quieren ayudar, si ustedes no quieren cooperar, si ustedes no quieren, le dice a las tribus que se están restando, dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabéis que vuestro pecado os alcanzará. Definitivamente el pecado los alcanzó. Definitivamente la desobediencia al propósito de Dios los alcanzó. Porque una vez que se estableció la tierra, una vez que se conquistó la tierra, una vez que cada tribu tuvo su lugar, los de Rubén, los de Gad quedaron al otro lado del río, quedaron desamparados. Permanentemente fueron atacados, permanentemente fueron, golpeados por los países extranjeros, porque como no tenían la protección natural, porque el Señor no está improvisando. Cuando el Señor manda al pueblo para que crucen el río, es porque el río era una defensa natural. Recuerden que una vez que cruzaron el Jordán, la primera ciudad que encontraron fue... ¿Cuál fue la ciudad que encontraron? La primera ciudad grande, amurallada. ¿Cómo se llama? Jericó. Conquistaron una ciudad que era la ciudad más poderosa. Y después hicieron toda la campaña del sur, toda la campaña del norte, y tomaron toda la tierra. Cuando se hizo la paz, cuando quedó todo tranquilo, cada uno tenía su tierra, entonces los que fueron a pelear por sus demás compañeros volvieron a sus familias. Pero luego las tribus que cruzaron el río siempre tuvieron que estar cuidando de ellos, siempre tuvieron que estarles protegiendo, porque la decisión de ir por lo cómodo les costó caro. Entonces de repente, hermanos, tomamos decisiones que son medias engañosas. Pensamos que lo fácil es como lo mejor. Así no me esfuerzo, así no tengo que sacrificarme, no tengo que orar, no tengo que buscar a Dios, no tengo que aportar. No. Es lo más fácil. Pero no siempre es así. A veces Dios nos pone un camino escarpado, difícil de subir. Pero si Dios te está llamando allá arriba, lo mejor que podemos decir es: Señor, danos la fuerza para llegar donde tú quieres que vayamos. Porque el mejor lugar es donde Dios quiere ponerte, no donde tú quieres estar. Voy a repetir esto. El mejor lugar es donde Dios quiere ponerte, no donde tú quieres estar. A veces nosotros tenemos una idea, se nos ocurren cosas. Sin embargo, ¿le hemos preguntado al Señor? Dios nos ha dado claro testimonio que esa es su voluntad, porque si eso es así, aleluya, vamos adelante. Pero ¿cuántas veces hemos tomado decisiones equivocadas?
¿Cuántas veces hemos ido por caminos que nos parecían? Y la Biblia lo dice, hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte. Es muerte. Por lo tanto, el llamado hoy día a la luz de esta porción de la Biblia es: busca la porción de Dios. No busques tus pensamientos, no busques tu alegría, no busques tu comodidad. No le hagas fácil la vida a tus hijos, que ellos también busquen la voluntad de Dios. No permitas que tus hijos se relajen, no permitas que tu familia se relaje. Busca la decisión de ir tras lo que Dios quiere para tu vida. Busca la voluntad de Dios, porque cuando tú buscas la porción de Dios, serás bendecido, serás bendecida. Aquí cada uno de nosotros somos personas que necesitamos de la bendición del Señor. Necesitamos su dirección, tenemos que preguntarle al Señor. Y cuando le preguntamos a Dios y confiamos en Dios, Dios siempre va a proveer lo mejor para nosotros. Cuando buscábamos un terreno, muchas veces nos sugirieron terrenos. Me acuerdo de una oportunidad tuvimos por bienes nacionales buscando, y había un terreno que estaba cerca ya de la interportuaria. Y yo le decía a los líderes de la iglesia ese tiempo, ok, le decía yo, pero tú tienes auto, y tú también tienes auto. ¿Y qué pasa con los hermanos que no tienen auto? Dime, ¿cuál es la línea de bus que pasa allá cerca del canal de la interportuaria? ¿Qué línea de bus se pasa para allá? No, ninguna, pastor. Entonces tú no puedes pensar solamente en ti. Tú tienes que pensar en el bienestar de todos. Tenemos que pensar en el bienestar de todos los hermanos. Entonces, cuando se da esta oportunidad, y a través de Jorge que conoció esta oportunidad, hay un lugar para comprar que está a ¿cuánto? 50 metros, 100 metros de la calle principal donde pasa toda la movilización que pasa entre Concepción y Talcahuano. Y dice, gracias Señor, porque todos podemos llegar ahí. Los que tienen auto, los que nacieron con ruedas, los que no nacieron con ruedas, todos podemos llegar a la casa del Señor, a adorar y bendecir el nombre del Señor. Porque uno no debe nunca pensar egoístamente, debe pensar en el bienestar de todos. Hermanos, hay un desafío por delante. No pienses que lo que tú haces es poco importante. No pienses que lo que tú haces a lo mejor no suma ni resta. No, siempre lo que tú hagas por la obra de Dios va a sumar. Siempre, siempre. Y dice, no, es que yo en realidad, pastor, no tengo, estoy con situación económica difícil, no, por eso no participo. No, participe, porque cuando tú vienes aquí, tu presencia nos bendice. El ver a los hermanos nos bendice, el estar juntos nos bendice, el orar juntos, el adorar juntos nos bendice, hermano. Por lo tanto, no te restes de participar, de bendecir, de venir, de estar en los cultos, de estar en los medios de gracia, porque eso es importante. Que Dios ponga en nuestro corazón este sentimiento. Peleamos todos y todos disfrutamos de la bendición de la victoria. Ninguno se queda atrás. El que aporta más, el que aporta menos, todos son necesarios para el avance de la obra del Señor. Cuando la campaña terminó, los miembros de la tribu de Rubén y de Gad pudieron volver a sus casas, a sus hogares, y habían cumplido con el propósito de apoyar a sus hermanos en la conquista de la tierra. Hermanos, estamos recién en la conquista de un terreno para una tribu, que es la casa de todos, porque la iglesia central de ICCP es la iglesia de todos, está al servicio de todos y es parte de todos. Por lo tanto, yo te invito a que tú te sumes en lo que tú puedas hacer. Si puedes orar, si puedes aportar, si puedes sugerir ideas, si puedes sumarte a los grupos de hermanas, de varones y tener sugerencias, todo eso nos sirve, todo eso nos ayuda, porque ciertamente andamos detrás de la porción de Dios. Queremos llegar donde Dios quiere llevarnos. No queremos quedarnos observando mientras los demás pelean la batalla. Es necesario que nosotros digamos, yo también fui parte de eso. Yo también oré, también ayudé, también ofrendé, también fui a limpiar, a sacar pasto, también puse mi vehículo para que fuéramos a buscar unas herramientas. ¿Sabe? Qué lindo, qué satisfacción es cuando uno dice, yo también fui parte de ese esfuerzo. Nos da alegría. Termino con esto. Hicimos un trabajo para reunir recursos y fue una bendición. Había mucha gente contenta. Pero a mí lo que más me bendijo es ver tanta gente con tanta alegría sirviendo. Entonces, no quiero nombrar ningún título, pero alguien era músico y estaba sirviendo. Alguien era ingeniero aeroespacial, pero ya andaba poniendo su IP en la mesa. Aleluya, qué lindo. Me saco los grados
para servir la obra del Señor. Tú sientes que estás así, tú sientes que estás sirviendo, sientes que estás ofreciendo tus manos. Tú dijiste, aquí estoy, ¿para qué sirvo? Hay que barrer, hermano. Ah, no, pero es que yo soy pastor, ¿cómo estás barriendo? Si hay que barrer, barrimos, pues, hermano. Y si hay que lavar tazas, lavamos tazas. No hay problema. Porque lo que hacemos para la obra del Señor nos da alegría al corazón. Y cuando bendecimos a nuestros hermanos, entonces más gozo nos da el Señor. Más gozo nos da el Señor. Sumémonos, hermanos, para buscar la porción de Dios. Estamos cerca, muy cerca. Dios nos va a ayudar. Y cuando estemos bajo el techo del lugar que Dios nos ha concedido, todos juntos adorando al Señor, será la primera etapa. Vendrán muchas etapas más. Muchas etapas más. Si la obra debe crecer, los hombres y las mujeres pasamos, la obra de Dios permanece. Otros seguirán cuando nosotros no estemos predicando el Evangelio, ayudando, enseñando, manteniendo el instituto bíblico, haciendo obras de misericordia. Otros lo seguirán haciendo. Pero tú podrás decir cuando parta de aquí, yo también estuve dispuesto. Yo estuve en la fila de la batalla. Yo no fui un observador. No me coloqué arriba en la grada diciendo, bien chiquillos, que les vaya bien. No, yo estuve con ellos. Yo estuve orando. Yo estuve clamando. Yo estuve pidiendo. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu